Nos quedamos. Ya eliminé la cancioncita esa. Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Vimos propiedades físicas. Introduje esta tabla para que tengan una idea de cuáles son los puntos de fusión de estas sustancias. Por ejemplo, aquí está el de la glucosa, que es el que comentábamos. No aparece el de la sacarosa, sin embargo, tiene un punto de fusión mucho menor. Tenemos aquí el nombre de unos monosacáridos. Luego en la siguiente columna su peso molecular. Digo, la fórmula molecular, el peso molecular y el punto de fusión. Los monosacáridos más pequeñitos, como el gliceraldehído, que tiene 3 carbonos, y la eritrosa, que tiene 4, son líquidos. Los demás son sólidos. ¿Por qué? Porque vemos que tienen un punto de fusión ya como sustancias cristalinas. Lo importante para ustedes es ver dónde se encuentran, cuáles son las fuentes de estas sustancias. El gliceraldehído y la eritrosa pues forman parte del metabolismo. Eso no lo vamos a encontrar en ningún fruto, en ningún producto natural. La arabinosa ya habíamos dicho que forma parte de la hemicelulosa y de las pectinas. Ya sabemos que las pectinas y la hemicelulosa son parte de la pared celular. La desoxirribosa y ribosa pues ya sabemos que son parte de los ácidos nucleicos. La gilosa forma parte, aparte de que forma de la hemicelulosa parte, también forma glucurogilanos, que son componentes de la madera, de su hemicelulosa de la madera. La fructosa, pues ya la conocemos como azúcar del fruto, les comentaba yo de la miel, pero ojo, la inulina. La inulina es un polisacárido. Son de reserva, como lo estamos viendo en el encabezado de esta columna. La inulina es lo que se encuentra en algunos bulbos. Por ejemplo, en el bulbo de la dalia, en los bulbos de la chicoria, en los bulbos de la cebolla. Es un polisacárido de reserva. Está formado por largas cadenas de fructosa. También se encuentra formando parte del tejido de los agaves. La galactosa, pues forma parte de la galactosa forma parte del azúcar de la leche, la lactosa, así como la galactosa y el glucitol. El glucitol es igual que la glucosa, nada más que en lugar de tener un aldehído, todos sus carbonos tienen OHs. Esta sustancia, fíjense qué interesante, se encuentra en el interior de las células vegetales para mantener el equilibrio osmótico, para mantener la turgencia en las células. Entonces también, ya me fui, ¿a dónde? También forma parte de algunas algas, de frutos también, así como la galactosa, que forma parte del agar y gomas. Ahora ya las gomas, pues las gomitas que ustedes consumen de animalitos, panditas, etc., ya no son de galactosa, ya no son de agar-agar, ya casi no hay dulces. Las gomitas que ustedes consumen son sintéticas, igual que el agar-agar, que antes se usaba para hacer algunos dulces de agar. Yo cuando tengo clase presencial, pues les llevo un dulce de agar a mis alumnos. Ya es muy difícil de conseguirlos, pero para que vean la diferencia entre un producto natural y un sintético. Todavía hay alguna sustancia grenetina que a veces se llega a obtener de agar. La grenetina es el componente esencial para que se formen las gelatinas, para que se forme ese estado en gel. La glucosa, pues ya sabemos que es el monosacárido, ojo, el monosacárido más abundante, ojo. El manitol forma parte también de algas y frutas, y la rhamnosa se une a un flavonoide que es el responsable de la actividad antioxidante de la mayoría de nuestros frutos y de las frutillas rojas. Entonces, con eso yo creo que puede quedar claro que tenemos aquí ejemplos de monosacáridos y destacamos su importancia como fuente de reserva. Paso a la siguiente. Esta ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto. Aquí me quedé, ¿sí? Aquí me quedé. Nosotros estamos ahora formando nuestros disacáridos. ¿Por qué digo yo que estamos formando disacáridos?
Voy a poner mi pluma. ¿Por qué digo yo que estamos formando disacáridos? Porque habíamos dicho que un monosacárido más otro monosacárido me va a dar este disacárido, ¿sí? Pero estos monosacáridos, para poderse unir, tienen que formar ciclos. Entonces tenemos que unir 2 ciclos de cada monosacárido. Cuando se forman estos monosacáridos, podemos ver en el caso de la glucosa y en la galactosa y en la arabinosa sucede lo mismo. Se generan 2 tipos de isómeros. El beta, que tiene el OH hacia arriba, y el alfa, que tiene el OH hacia abajo. Entonces, fíjense todo lo que hemos visto en nomenclatura. Podemos encontrar alfa, guión, más, guión, de, guión, glucosa. Y su nombre correcto no sería glucosa, si ustedes me corrigieran. Sería glucopiranosa. ¿Qué me indica el grupo? La terminación piranosa, que está en forma cíclica, ¿sí? La terminación osa ya sabemos que es carbohidrato, entonces está formando un anillo de pirano. ¿Qué significa el D? Ya vimos que es la configuración. El segundo H de abajo hacia arriba está del lado derecho. Aquí está. ¿Qué significa más? Una propiedad física que se llama rotación específica o actividad óptica, que desvía la luz hacia la derecha por tener el signo más. Si lo tuviera menos, sería a la izquierda. ¿Y qué significa alfa? Aquí alfa reitera que el azúcar, el monosacárido, está cíclico y que el OH se encuentra hacia abajo. Eso es muy importante. Paso a la siguiente transparencia. Aquí tenemos un listado de azúcares reductores y no reductores. Ya dijimos cuáles son los reductores, aquellos que pues reaccionan, coquetean, digámosle así, con los compuestos, con los reactivos que llevan cobre, se oxida el grupo funcional aldehído y a través de la coloración rojo ladrillo, es un polvo rojo ladrillo, es el que me indica que es un azúcar reductor. Si yo quisiera cuantificar cuánto azúcar hay de ese azúcar reductor, mejor dicho, pueden ser varios. Puede estar en un fruto, puede ser glucosa, fructosa y arabinosa. Pero si yo quisiera calcular ese contenido de azúcares reductores, tendría que pesar el contenido de ese polvo rojo, de ese óxido de cobre, porque hablando en términos de azúcar que se oxida, se reduce una de cobre, formando óxido de cobre, ¿no? Ya lo vamos a ver en las prácticas. Entonces, dentro de los azúcares reductores tenemos a la celobiosa, que es un disacárido. ¿Cómo lo sé? Fíjense en esta nomenclatura, porque eso sí me gusta preguntar. Quiero que me expliquen aquí este nombre, ¿por qué es importante los nombres? Es importante entender la nomenclatura porque ustedes van a leer en algún momento de su carrera, en algún momento de su vida profesional quizás, este término y no lo van a entender llevando bioquímica. Entonces, hay que saberlo interpretar. Las fórmulas no hay necesidad que las memoricen porque pues ya están en internet. Entonces, hay que entender el concepto más que nada, ¿sí? Aquí, beta-glucopiranosil. Acuérdense en química de prepa, si tenían una cadena de carbonos, voy a hacer un ejemplo sencillito, escogían la cadena más larga, la más importante, la principal, enumeraban los carbonos y como eran 3, la cadena se llamaba propano. Terminaba en ano por ser un alcano, pero tiene una ramificación. Este es el metilo porque deriva de metano, entonces se hace terminar en il o hilo. Entonces este sería el 2-metilpropano. Lo mismo sucede aquí.
Beta de glucopiranosil. ¿Qué me indica glucopiranosil? 1, que está formado por glucosa, que está cerrado el anillo y que todavía no termina el nombre porque se hace terminar en il. Si hubiera terminado en osa, hasta ahí llegaría el compuesto. Tiene un OH hacia arriba porque está en beta, pero además está unido con otra molécula de glucosa, otra de glucopiranosa. Aquí sí ya va la terminación de la cadena principal osa. Pero ¿cómo están unidos si cada uno tiene 6 carbonos? Ah, pues este está unido por el carbono 1, es decir, donde está el OH, y está unido al carbono 4 de la otra molécula. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya sabemos que así se forma la celobiosa con 2 moléculas de glucosa. Este es su nombre científico. Cuando se unen N moléculas de celobiosa, me da la celulosa. Es el polisacárido más abundante de la naturaleza. Es obvio por qué, ¿verdad? Por la cantidad formando parte de la pared celular. La gentibiosa es otro disacárido reductor. También está igual que la anterior, lo único que cambia es que en lugar de unirse por el carbono 4 del segundo ciclo de la glucosa, se une por el carbono 6, o sea, por una puntita. No, ay, perdón. ¿Dónde se encuentra? Forma parte de la raíz de una planta que se llama genciana y de la amigdalina, que forma parte de la almendra amarga. La lactosa, fíjense, la lactosa, aquí está mal, es galactosile. Aquí está mal el nombre. O sea que también los nombres a veces se nos cuatrapean. Pues aquí la pondré galactopiranosil. Galactopiranosil, porque está formado por galactosa y glucosa. Entonces, porque sería, si no sería celobiosa, vean. Si no sería celobiosa, ¿no? Aquí tenemos este azúcar, ¿en qué concentraciones se encuentra? Fíjense, en el hombre, el azúcar, en la leche materna es mayor la concentración que en otros animales. La maltosa, pues ya me dijeron ustedes, producto de la degradación de la malta, está formado ¿por qué? Me dirían, pues parece mucho a la celobiosa. No, porque aquí lo que difiere es que el OH está hacia abajo y aquí el OH está hacia arriba. ¿A quién tenemos aquí? Al almidón. Aquí es muy importante remarcar, y lo vamos a ver más adelante, ya habíamos dicho que el almidón es una sustancia de almacenamiento, de reserva. Y el glucógeno, pero vegetal, y el glucógeno es el mismo, no es el mismo almidón, pero es el almidón que forma parte de la reserva de los animales superiores. Este se encuentra en nuestro hígado y el almidón se encuentra en los vegetales en los que se llaman amiloplastos. Amiloplastos. De ahí deriva su nombre, aminoplastos. Me imagino que ustedes en biología ya vieron que hay diferentes tipos de plastidios. Unos son los cloroplastos, ya sabemos cuál es su función. Otros son los amiloplastos, que contienen almidón y producen almidón. Y otros son los cromoplastos, que son los que se encargan de sintetizar todos aquellos pigmentos para dar coloración a aquellas hojas que son rojizas, aquellas brácteas que son rojizas, aquellas flores que son rojizas o naranjas o de otro color, azules, aquellas películas, piel de frutos que tienen coloración, cromoplastos, cromocolor, amiloplastos de almidón y cloroplastos de clorofila, ¿sí? Entonces ya recordamos esa parte. Y la melobiosa, fíjense en qué difiere, ¿sí? Nada más a diferencia de la maltosa en que se unen en un extremo, donde se encuentra en los vegetales, ¿sí? Por hidrólisis parcial de la rafinosa. Bueno, ahora vámonos a aquellos azúcares que no los vamos a poder identificar porque no son reductores. Ahorita voy a explicar por qué cuando veamos la estructura. La sacarosa, fíjense, está formada por glucosa.
y está formada por fructosa. Pero la glucosa forma un ciclo de 6, aquí dice piranosil, y la fructosa forma un ciclo de 5, aquí dice furanosa. Se forma por la alfa de glucosa con la beta de fructofuranosa. Ya sabemos, caña de azúcar y remolacha, ¿no? Y la triolosa, que tenemos un investigador en nuestro fitotecnia, el doctor Vascorro, que ahorita es el coordinador del posgrado, que su tesis de doctorado y sus investigaciones continúan con la trialosa. Antiguamente se sabía que esta molécula nada más se encontraba en hongos e insectos. Hoy se ha identificado en los vegetales también y forma parte del mecanismo de defensa de los vegetales. Entonces, también forma parte del equilibrio osmótico en las células vegetales para mantener esa turgencia. Entonces, vean qué importante es este azúcar. ¿Por qué está formado? Por glucosa, pero sus uniones son 1,1. Ahora quiero que se fijen en algo muy importante. Esto va a ser lo que viene ahorita. Voy a cambiar de color. Aquellos compuestos que tienen azúcares alfa, uniones de azúcares que su OH es alfa. Repito, ¿cuál es el alfa? Cuando está el OH hacia abajo, a la hora de que se cicla. Estos son perfectamente digeridos por el hombre, ¿sí? Entonces, la sacarosa, la trialosa, podríamos digerirla si la consumiéramos a través de algún alimento vegetal. Pero ojo, lo que les decía en la clase pasada, la celulosa no la digerimos. La gentibiosa tampoco. Y acuérdense que la lactosa, hay personas que no la toleran, hay personas que no la digieren. ¿Por qué? Porque aunque esté formado por 2 azúcares, tienen sus azúcares con su OH hacia arriba. Entonces, habíamos dicho que nosotros no podemos romper esas uniones con esos azúcares. No tenemos las enzimas. Por lo tanto, ya sabemos que hay productos, producto de la tecnología, como la leche deslactosada, ¿no? Para evitar que tenga ese azúcar, porque no se tiene la enzima que va a deslactosar la lactasa, ese carbohidrato. Entonces vean que todo en la tecnología también tiene un porqué y se apoya precisamente en estos conceptos que son tan básicos y fundamentales. Bueno, vamos a empezar a formar oligosacáridos. Empezaríamos con un disacárido y el más común de todos ellos es la sacarosa. Es la que todos conocemos, yo creo que desde que somos niños, ¿verdad? No bebés. Aquí tenemos, bueno, la glucosa, ya sabemos, su OH siempre 1 del lado izquierdo. Aquí vemos que es una D-glucosa. No podemos decir si es más o menos porque no está en el equipo de laboratorio. No podemos decir si es alfa o beta porque no está ciclada. Y aquí tenemos la fructosa. Fíjense, esta imagen es muy didáctica porque me está indicando muchas cosas. El grupo aldehído y el grupo cetónico. Me está indicando que es una aldohexosa y aquí es una cetohexosa. Me está indicando que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono 2. Esta también sería, por lo tanto, la de fructosa. ¿Cómo se van a unir? Primero se tienen que ciclar esta y luego esta aparte. Y ya después se unen. Esa unión que va a través de un oxígeno se le llama enlace glicosídico. Por ahí lo van a encontrar como glucosídico porque participa la glucosa, pero para que no se equivoquen, pues glicosídico es más general. Entonces, enlace glicosídico. Para mí es muy importante que sepan esto, enlace glicosídico, ¿sí? Aquí ya la tenemos. Aquí tenemos, fíjense, a la glucosa cíclica. No se llamaría así, ¿verdad? Se llamaría glucopiranosa. El OH se encontraba abajo. Perdón. El OH se encontraba abajo. Aquí está, alfa. Era este. Y luego, aquí está el carbono 1 y aquí está el carbono 2 de la fructosa. Este se encontraba hacia arriba, en este aspecto.
Entonces, este enlace que estoy subrayando en color azul es el enlace glicosídico en forma general o glucosídico si participa la glucosa. Ahora, ¿por qué la glucosa, la sacarosa no es un azúcar reductor? A ver, aquí estaba en el carbono 2 el grupo cetónico. Y aquí en el carbono 1 estaba el grupo aldehído. Ahora ya no pueden ser oxidados a esto. Ya no pueden ser oxidados. ¿Por qué? Porque ya forma parte de un enlace y este ya no puede reaccionar. Este OH, este carbono, mejor dicho, ya no puede oxidarse. Aquí es hidrógeno. Ni este carbono de carbonilo puede oxidarse. Forma un simple enlace, así. Entonces, como estos ya no pueden oxidarse, el cobre no se reduce. Por lo tanto, no hay reacción. Por lo tanto, el reactivo azul sigue permaneciendo tal cual, el de Benedict o el de Fehling. Lo vamos a ver en práctica. Tenemos como disacáridos a la sacarosa que estoy comentando, la lactosa, la maltosa y la celobiosa que ya lo vimos. Esta lámina me sirvió para explicar lo que es el enlace glicosídico. Entonces, resumimos, el enlace glicosídico es el que une a dos carbohidratos, a dos monosacáridos. Glucosídicos, si lo quieren usar, siempre y cuando uno de ellos sea glucosa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues otra vez, ¿quiénes son esos disacáridos? ¿Y qué uso tienen? ¿O dónde se le encuentran? ¿Y cuáles son sus componentes? Entonces, regresamos. La sacarosa, pues el azúcar común. ¿Quién la compone? Ya sabemos, glucosa y fructosa. La maltosa, ya sabemos que es el producto de la hidrólisis de almidón que se encuentra en semillas. Forma parte de la malta para la obtención de cerveza, su principal uso. Está formado por glucosa y glucosa. La trialosa se encuentra en los hongos, aquí agregaría vegetales también e insectos. Está formado por glucosa y glucosa. La lactosa es el principal componente de la leche, está formado, aquí ya lo ven corregido, galactosa y glucosa. Y la melobiosa que se encuentra en algunas plantas como las leguminosas está formada por galactosa y glucosa. Ahí tienen ejemplos. Si yo les pido, denme 5 nombres de disacáridos, ahí tienen algunos. Bueno, aquí tenemos las estructuras de los disacáridos. Aquí tenemos el carbono 1, 2. Aquí está, miren, aquí el OH del enlace glicosídico. Bueno, a ver, voy a hacer más sencillo. El que antes era OH de este azúcar, de la galactosa, era para arriba, quiere decir que era beta. Por eso quedó el enlace glicosídico para arriba. Entonces está unido esta galactosa al carbono 1 y al carbono 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Aquí está el enlace glicosídico entre 1 y 4. Este carbono ya no puede oxidarse, no va a reaccionar con el reactivo de Fehling, pero el carbono 1 de la glucosa que está acá sí, entonces este es un azúcar reductor. La maltosa, sucede exactamente lo mismo. La lactosa, como tiene el OH aquí en beta, no puede ser degradado por nosotros, pero la maltosa preguntaría, ¿será posiblemente degradado? Sí. Vean, aquí el OH se ve que estaba para abajo, así, y aquí quedó el enlace glicosídico, hacia abajo. Entonces, está unido en 1, 4 del otro anillo. Y este carbono que está libre puede reaccionar con el reactivo de cobre y también es un azúcar reductor. Este sí puede ser digerido por nosotros porque tiene un enlace alfa y este es beta. Bueno, eso sería en relación a los polisacáridos. A los oligosacáridos. Ahora, a los polisacáridos. Bueno, ya sabemos que el almidón es el polisacárido vegetal de reserva. Repetimos, para que no se nos olvide. El glucógeno también es el almidón de reserva, pero de los animales.
Cuando hacemos ejercicio, ese es el que nos quemamos, ya después vienen las grasas. La celulosa ya sabemos que forma parte de la pared celular, mejor dicho, no forma parte, es el componente principal de los vegetales. La hemicelulosa es lo que amarra también a las fibrillas de celulosa y forma también parte de la pared celular. La pectina es otro polisacárido, heteropolisacárido, igual que este. Este es el que forma, es el pegamento, para que me entiendan, entre célula y célula. Es lo que une, ¿tá? Es lo que se encuentra en la lamela media, entre célula y célula, ¿sí? La pectina se encuentra principalmente en algunos productos vegetales, como por ejemplo en el tejocote, lo podemos encontrar en los cítricos, lo podemos encontrar en la fresa. La pectina tiene mucha aplicación agroindustrial. ¿Por qué? Cuando ustedes se compran un jugo de frutas, vamos a pensar de mango, en pleno invierno, pues no es temporada de mango, ¿verdad? Entonces, las empresas, ¿de dónde obtienen el mango? Congelado, pues se oscurecería por oxidación. ¿De dónde? Entonces, lo que hacen es que utilizan pectina para espesar esos frutos y dar la apariencia de que estamos consumiendo la pulpa. Fíjense hasta dónde llega la aplicación de las pectinas. ¿De dónde se extraen? De diferentes tejidos. Ahorita nosotros que estamos en la red de tejocote, se está dando mucho impulso. De hecho, el doctor Raúl Dieto, que les va a dar fisiología vegetal, él es el responsable de esa red de tejocote. Se está dando mucho impulso a su producción, a su reutilización, a su exportación, a muchos especies y genotipos que se estaban perdiendo, extintos. Chapingo cuenta con el banco de germoplasma único en el país y además sería uno de los únicos a nivel mundial. Tejocotes, también hay especies en Israel, en China, porque me ha tocado, he hecho algunos trabajos de investigación con tejocote y hemos citado algunas publicaciones de chinos, nada más que ellos tienen otras especies. Inclusive fui a China a presentar un trabajo y les encantó de tejocote, ¿no? Y una vez los israelitas también muchos genotipos y especies de tejocote. Lo sé porque me mandaron de una revista internacional a hacer un arbitraje para la publicación por esta revista. Hicieron ellos un trabajo muy interesante sobre estos componentes que forman parte del tejocote. ¿Cuáles? Los antioxidantes, las pectinas, etcétera. Entonces, esto quiere decir que hay varias especies que no se encuentran en México, sin embargo, en México es el que tiene una de las mayores riquezas en cuanto a especies de tejocote. Algunas todavía no identificadas, eso también pretende la red de tejocote. Bueno, pues el tejocote es rico en pectinas. De hecho, seguramente en algunas de sus zonas, con algunos de sus familiares, quizás sus mamás, sus abuelitas, hacían el ate de tejocote, o sea, esa especie como de gelatina de puro fruto de tejocote, que no necesitaban agregarla nada para que cuajara, como una gelatina, ¿no? En Michoacán hay muchos frutos de ate, entonces utilizan pectinas de tejocote o de otros frutos para formar estas serpentinas de dulce que son ates, ¿sí? Y la quitina es esencial, pero no se encuentra en los vegetales. Esta forma parte del tegumento de los insectos. Todos los insectos, las cucarachas, es más, el camarón, la cáscara que le quitamos al camarón es quitina. Alguna de las conchas de la jaiba, o algunos tejidos más suaves que la concha, es quitina. Esta quitina ahora tiene mucha aplicación también en agroindustrial. Se desechaba, pero ahora se está utilizando, hemos hecho investigación sobre eso, ahora se están utilizando la quitina, se seca, se muela y se hace una reacción química para formar quitosanos. Esto es un polvo que lo hemos empleado para formar un recubrimiento con un aceite esencial de algún fruto que tenga propiedades antisépticas y darle mayor vida de anaquel a algunos frutos, como por ejemplo la papaya.
que ustedes saben que es muy, muy susceptible a daños físicos. Bueno, pues y en esos daños físicos pues viene la propagación de hongos y bacterias en esas heridas. Entonces, con estos recubrimientos que estamos investigando, el aceite esencial evita que se propague el patógeno y además la cubre para evitar también el mismo daño y tenga mayor vida de anaquel. Tarda más tiempo también en madurar, entonces eso facilita un poco la exportación. Entonces, vean cómo teniendo algún concepto básico de bioquímica podemos hacer mucho en investigación y aportar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues ya estamos en polisacáridos. Y en polisacáridos, ojo, homopolisacáridos, o sea que tienen el mismo pero repetido monosacárido. Son de reserva. Entonces, el rey de estos es el almidón. El almidón está formado por dos tipos de monosacáridos, la amilosa y la amilopectina. ¿Quién está en mayor cantidad? La amilopectina. Esto es lo que define la calidad del almidón. Pero ojo, la calidad del almidón presente en un producto. Sabemos que las semillas son ricas en almidón, unas más que otras. Entonces, la amilosa, ¿qué es la amilosa? Pues aquí vemos un chorro, bueno, un chorro es una exageración, ¿verdad? Porque nada más tenemos 5, pero yo me lo imagino larga esta larga cadena. ¿De qué? De alfa 4, aquí le vamos a poner glucosa. Es decir, la amilosa, y eso quiero que lo tenga bien claro, más acá, tanto el amilosa como el almidón está formado por alfa de glucosa. Por eso lo digerimos. Perdonen que insista, alfa de glucosa. Quiere decir que todos sus OHs están para abajo, por eso así se forma el enlace glicosídico. Entonces, la amilosa es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque está unido con el carbono 1 de esta glucosa, y el carbono 4 de esta, el carbono 1 de esta y el carbono 4 de esta, y así sucesivamente. Fíjense, varía entre 200 y 3000 unidades de alfa de glucosa, unidas por este enlace glicosídico 1-alfa-4. Su peso va de unos miles a 500,000 daltons o unidades de masa atómica. Bueno, a ver, voy aquí a aclarar. En prepa, cuando decíamos que el hidrógeno pesaba 1, era 1 unidad de masa atómica. Cuando el carbono pesaba 12, era 12 unidades de masa atómica. Cuando hablamos de biomoléculas como estas, en lugar de decir 500,000 UMAS, decimos 500,000 daltons y se abrevia DA por si lo encuentran en la lectura. ¿Sí? Entonces, vean qué grandes son estas moléculas. Sin embargo, el que predomina aquí es la amilopectina. Reitero, la amilosa, porque eso me encanta preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina? La amilosa es lineal y la amilopectina es ramificada. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que se encuentra la alfa de glucosa de manera lineal, en el carbono 6 de alguna de ellas se pega otra ramificación, 1,4. Entonces, la amilopectina es ramificada, la amilosa es lineal. Aquí dice que contiene moléculas de D-glucosa, largas cadenas con ramificaciones, por consiguiente, uniones 1,4, una alfa 4 y 1 alfa 6, que es la ramificación. Fíjense algo muy importante. Seguramente, bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque eso es muy oriental. Seguramente algunos de ustedes habrán consumido o han oído hablar de esos sushis que son como unos rollitos de arroz japoneses o chinos. Y entonces el arroz está como engrudo, como que se pega. No se parece a nuestro arroz que está bien formadito el grano ya que está cocido. Sin embargo, pregúntenles a sus mamás cómo hacen el arroz para que les quede así. Ellas primero lo lavan mucho para quitar el almidón, el excedente de almidón, o lo dejan remojando en agua caliente para quitar ese exceso de almidón.
Pero realmente, ¿qué es lo que están quitando? La amilopectina. ¿Por qué? Porque si nosotros al cocinar el almidón no lo laváramos esos granos, se quedaría muy como engrudo, como pegostioso, como esos sushis que les digo que son esos rollitos de almidón que hacen los chinos y los japoneses, que es un arroz así, pegajosito. No se ve el gránulo separado como cuando comemos nuestros ricos arroces verdes, rojos, blancos. No se ve igual. ¿Por qué? Porque ellos no lo enjuagan y además ellos en sus especies tienen mayor contenido de amilopectina que nuestras variedades y que nuestras especies. Entonces, ¿qué sucede? La amilopectina también puede dar o puede contribuir a la calidad del arroz dependiendo de su uso. Como el arroz es originario de China, del Oriente, pues entonces ellos pues no tuvieron otra cosa más que adaptarse a esa especie que es de allá. Pero cuando llega acá a través de los árabes y españoles ya se modifica un poco ese manejo del arroz para consumirlo. Y entonces le quitamos la amilopectina. Entonces, arroces que tienen mayor contenido de amilopectina de manera natural van a ser más como engrudos, como masudos, digámosle. Arroces que por su calidad genética, por el tipo de especie, por el uso que se le dé, el manejo en el cocinado, van a ser arroces un poco más engrudosos, ¿sí? Como engrudos. Entonces vean cómo el hombre ha tratado de utilizar los recursos naturales, así como los tiene de manera natural, ¿verdad? Algunas culturas. Bueno, pues aquí otra vez está la diferencia entre almidón y celulosa. ¿Cuál forma parte del almidón? ¿Me quieren decir? ¿La beta de glucosa o la alfa de glucosa? ¿La alfa de glucosa? Así es, ¿quién lo dijo? Catherine Diego Silverio. Catherine. Muy bien, así es, Catherine. Esta va con esta, por eso lo digerimos. Y este va con este, ya lo dije desde la clase pasada. Aquí lo vemos, vean el enlace glucosídico, queda hacia abajo porque el OH está alfa, hacia abajo. Y aquí queda hacia arriba porque el OH que sirve de puente para los dos azúcares beta, aquí es alfa. Aquí porque la molécula está al revés, ¿sí? Vean, el oxígeno está para abajo, por eso lo ven así. Aquí también, pero no es que esté mal la lámina, ¿no? Entonces vean qué importante es. Fíjense, nuestro organismo no sabe de química, entre comillas. No distingue si es alfa o beta. Nosotros, pues, ¿qué vamos a distinguir en los alimentos? Pero vean cómo nuestras enzimas sí lo hacen, ¿no? Bueno, y para terminar esta parte de los almidones, ya les dije que el glucógeno es el almidón de reserva del hombre, de los animales superiores, pero vean, a diferencia, esa otra cosa que me gusta preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el almidón vegetal y el glucógeno? ¿Cuál es la diferencia? Que el almidón está menos ramificado. El glucógeno está más ramificado. Vean aquí una estructura. Cada puntito puede pensarse que es una molécula de alfa de glucosa. Entonces vean la ramificación y vean el tamaño de 270,000 a 100 millones de unidades. O sea, es una molécula extremadamente grande. De ahí que es un biopolímero, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí muy fácil. Tenemos las diferencias entre las estructuras a nivel macro, llamémosle así. Aquí tenemos el almidón, aquí tenemos la celulosa, aquí tenemos el glucógeno. Vean, el almidón, puras moléculas lineales, ¿no? Considerando la amilosa, si pusiéramos en juego la amilopectina, pues por aquí tendría una ramificación, por aquí otra, etcétera, pero forma una hélice helicoidal, ¿no? Por eso cuando en el laboratorio le ponemos yodo, se pone azul, morado, porque el yodo queda atrapado adentro de esta espiral. La celulosa, pues ya sabemos, son cadenas de celobiosa que están formadas por beta
beta glucosa y forman esas ramificaciones, son lineales. Y el glucógeno, pues está aquí mucho más ramificado que el almidón. Aquí, pues, se ve más ramificado que acá, ¿no? Y aquí, pues, tenemos una microfotografía tomada de algún microscopio, ¿no? Entonces, que les quede claro cuál es la diferencia entre glicógeno o glucógeno y almidón, entre almidón y celulosa, entre amilosa y amilopectina. Aquí tenemos ya el comentario, dice, el almidón se encuentra en los tubérculos, en algunos cereales como arroz, maíz, trigo, se presenta en fórmula de gránulos, gránulos de forma característica según su fuente de origen. Aquí está lo que yo les decía. Funciones, carbohidratos de reserva de las plantas, intervienen en su nutrición, reproducción y crecimiento. Eso lo sabemos si se encuentran en las semillas. Imagínense el almidón en las semillas a la hora de germinar. ¿Cuál creen que sea la función del almidón en las semillas a la hora de germinar? Ya ponemos nuestra semillita, recordemos nuestras clases de kinder, poníamos el frijolito entre algodón húmedo y al ratito salía la plantulita. ¿Cuál es la función ahí? El agua entra y se activan muchas enzimas que están ahí dormiditas en la semilla, ¿no? Son proteínas. Pero el almidón, ¿cuál creen que sea la función? Yulicen. Proporcionar todo lo que requiere la planta. ¿Pero qué es todo? Pues todos los carbohidratos, proteínas, hasta el momento. ¿Quién contestó? Profesora, ¿Sí? ¿el almidón es la principal reserva de la energía de carbono en las plantas? Ok, el joven que contestó al principio, en parte tiene razón. En parte, le voy a decir por qué. Porque el almidón en la semilla y en otros tejidos se va a fragmentar a moléculas más sencillas, a glucosa. Y la glucosa va a entrar a la mitocondria para generar energía, como dice tu compañera. Pero también en esa mitocondria se van a formar algunas sustancias que van a ser la materia prima, la base para sintetizar aminoácidos y de ahí proteínas. Recuerden que necesita la semilla ya embibida, necesita energía para echar a andar los motores, la maquinaria biosintética, para sintetizar ¿qué? Pues más celulosa, para sintetizar más enzimas, para sintetizar proteínas, como dice su compañero. Entonces requieren las unidades básicas, aminoácidos. Entonces tienen los dos la razón. El glucógeno, pues fundamentalmente en el hígado, en nuestro músculo esquelético. Por eso a veces, bueno, no es toda la razón, pero a veces también por esto cuando hacemos ejercicio, ay, nos duelen nuestros músculos, aparte de que se forman sales de lactato. Entonces se cristalizan allí y eso es lo que da lo embarado del tejido, ¿no? Es reservorio nutricional en los tejidos animales, almacén de glucosa eficiente y rápidamente movilizable, pues sí, en el ejercicio se quema. Reduce al máximo los cambios de presión osmótica que la glucosa libre podría ocasionar en la celulosa. En la célula, perdón. Dextranos. Estos, ¿quiénes se encuentran? En la levadura y en las bacterias. Son polisacáridos de reserva. Sustitutos de expansores. Uy, ya no veo allí. En el tratamiento de no sé qué. La inulina, ya lo habíamos dicho, tubérculos de achicoria y dalia. La achicoria es una especie de lechuga que casi, bueno, sí se vende en México, se cultiva muy poco, pero esa se usa más en la comida oriental, en la hindú, en la china. En los bulbos de cebolla y ajo, como les había comentado, es un polisacárido de reserva y es fuente comercial de fructosa. De ahí pueden obtenerse la fructosa, ¿sí? Más barata. Bueno, reiteramos, aquí está la molécula de celulosa, pero abajo tenemos la de quitina. ¿Y qué tiene de diferente? A ver si se dan cuenta. Observen cada uno de sus bloques de construcción. Aquí está la glucosa, la beta de glucosa, y aquí está la otra unidad. ¿Qué tiene de diferente? Pues aquí seguramente ya lo habrán observado. En lugar de tener este carbono 2, un OH, tiene un grupo amido. ¿Qué es esto? A ver si se acuerdan.
Este es el grupo amido. Entonces, quiere decir que aquí alguna enzima quitó ese OH y entró este nitrógeno. Esto hace que tenga diferentes características que el polisacárido, a diferencia de la celulosa. Los organismos, en este caso los insectos, modifican al compuesto precursor para transformarlo en quitina, ¿sí? Entonces, así se dan cuenta cómo se van combinando, se van uniendo, formando enlaces glicosídicos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos otro enlace glicosídico, aquí también. Y de esa manera se forma y se diferencia la quitina de la celulosa. La celulosa es el polisacárido estructural más abundante de la pared celular en las plantas, eso lo sabemos, y el compuesto orgánico más abundante de la biosfera. El algodón, eso es muy importante, es celulosa. Las moléculas de celulosa se disponen en haces, ya lo sabemos, de cadenas paralelas formando fibrillas. A ver, el algodón, eso es muy importante que lo sepa un agrónomo, el algodón es celulosa. Sin embargo, la seda, la lana, la telaraña de las arañas es proteína. Eso sí deben de saberlo hasta por cultura si ya llevan un curso de bioquímica. Entonces, el algodón es celulosa, sí, de ahí salen a otras fibras naturales como el lino, etcétera, ¿no? Y lo que propiamente se llama algodón. La seda y la lana, pues la seda sabemos cuál es su origen, ¿no? El gusano de seda, la lana igual. Entonces, no vienen de origen vegetal. Estas son proteínas. Y la quitón, que es el caparazón de los crustáceos o esqueleto de los insectos. Ahora, funciones y usos. Pues la celulosa confiere resistencia a la pared celular, ya lo sabemos. Es o parte del alimento de algunos animales herbívoros debido a que poseen las enzimas celulasas, ¿correcto? Utilización terapéutica para aumentar el residuo fecal en determinados tipos de estreñimiento, ¿correcto? Si no consumimos fibra, aquí voy a actuar como nutrióloga, si no consumimos fibra, permanece todas esas toxinas parte de las heces. ¿Y qué sucede? Podemos tener cáncer de colon. Entonces, ahora todos los nutriólogos nos recomiendan consumir vegetales ricos en fibra, aunque no se digiera, ¿no? Es lo que limpia nuestro aparato digestivo. Se usaba, ya no se usa, pero lo puedo mencionar todavía, para hacer, bueno, nitratos de celulosa, los cuales aún se siguen haciendo explosivos. Ya no se usa el celuloide, con que hacían esos discos, ustedes todavía no nacían, esos discos de plástico negros, grandototes, long play, o los chiquitos, para escuchar música, pues se hacían con eso, ¿sí? Además, también se hacen acetatos de celulosa para, pues ya para algunos films, para algunas tiras que usan las cámaras para producir películas en el cine, en la cinematografía, todavía construyen con este material esas películas, ¿sí? Y algunos plásticos. Y bueno, pues la quitina confiere resistencia a crustáceos e insectos en su esqueleto, ¿no? Bueno, vamos ahora a los heteropolisacáridos. ¿Cuáles son esos heteropolisacáridos? A ver, vamos a acordarnos. La hemicelulosa y la pectina. Entonces, aquí tenemos a hemicelulosa. ¿Por qué? Porque vemos que está formado por azúcares de diferentes tamaños. Aquí piranos, aquí furanos. Entonces, ¿en dónde se encuentran estos heteropolisacáridos? Fíjense, en el salvado, la cubierta exterior de granos como el trigo, centeno y cebada. Forman parte de la fibra. Recuerden que ahora hay hasta algunos panes de Bimbo y de Zumbin que tienen algunas fibras. Dicen ricas en trigo, en centeno, en cebada. Inclusive las panaderías también ya los hacen así. Y le llegan a poner hasta semillas. Entonces, ¿por qué? Por la razón que yo les decía. Están formados por los heteropolisacáridos, como la hemicelulosa, por arabinosa y gilosa. Y se les llaman
gilanos o arabinanos o glucanos, ¿sí? Aquí está, tienen un esqueleto químico gilana o gilano con unidades de arabinosa furanosa. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será aquí de este la arabinosa furanosa? Furanosa tiene, aquí lo dice, ahora sí que de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Pues aquí lo dice, una estructura pentagonal. ¿Cuáles tienen una estructura pentagonal a diferencia de hexagonal? Pues esta y esta. Entonces están unidos estos azúcares formando ciclos, aunque tienen 6 carbonos más pequeños, de 5 miembros. Por eso se llama arabinofuranosa. Fíjense qué importante es la terminación furanosa o piranosa. Y estas estructuras se encuentran distribuidas al azar con enlaces 1-alfa-2, 1-alfa-3 a lo largo de la cadena de gilosas. Entonces, aquí es obvio, esta es la gilosa y esta son las arabinosas, formando arabinofuranosas, ¿sabes? Y esta es gilanopiranosa, porque está formando un pirano. Son de importancia en la panadería, pues lo que ya les platiqué. Las unidades arabinosa producen compuestos viscosos, ya no leo, pues yo creo que ha de ser insolubles en agua, que afectan la consistencia de la masa, la retención de no sé qué, de la fermentación en las películas de gluten y almidón y la textura final de los productos horneados. Aquí la arabinosa. Vean en dónde todo se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿no? Otros heteropolisacáridos, pues la goma arábica, que yo les decía. Bueno, ahorita se van a reír. Polisacáridos, galactosa, ácido glucurónico, arabinosa y ranosa. Está formado por varios tipos de azúcares. Se encontraba en los vegetales. ¿Para qué se usan? Bueno, actualmente para usos farmacéuticos y para dulces. Pero cuando yo era niña, no había resistol, ni había Prit, ni había todos esos colaloga que hoy se usa. Nada de eso había. ¿Qué había? Unos frasquitos de vidrio que tenían goma arábiga, que hagan de cuenta de color amarillito líquido. Y ese era el pegamento que usábamos en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa para pegar. Entonces, ahora ya como no hay este producto natural y sus usos se enfoca principalmente a lo más importante, que es lo farmacéutico, pues ya han salido o han surgido por la tecnología muchos adhesivos sintéticos. Ahora todo es sintético. Hasta los chicles son sintéticos, ¿sí? La hemicelulosa, pues ya sabemos, se hayan relacionados estructuralmente con celulosa, sino que son gilanos. Bueno, tienen arabinosa y otros azúcares, ¿no? Forman parte de la pared y da resistencia a la pared celular. Eso ya lo sabemos. Y la pectina, pues ya hablé de él. La pectina es galactouronato. Pero si esa pectina tiene grupos metilo, ahorita lo vamos a ver, eso hace que la pectina tenga mejor calidad y se cotice mejor en la agroindustria. O sea, las empresas que se dedican a obtener estos jugos, salsa cápsula, esta mayonesa, para que no, al tiempo de estar ahí pasivos en el supermercado, en la tienda, en nuestro refrigerador, en nuestra cocina, para que no se separe esa emulsión, para que no quede separado el agua de lo demás, de toda la matriz del alimento, del jitomate, de lo que le ponen, también le agregan pectina. La pectina es un emulsificante, entonces hace que se mantenga esa emulsión y no se separe los componentes en la salsa cápsula, en otros aderezos, ¿sí? Forma parte de la pared celular, ya les había dicho, cítricos, manzanas, se me olvidó, fresa, tejocote, remolacha, zanahorias, en la industria agroindustrial. Perfecto. Y aquí tenemos a la famosa pectina, por fin, es lineal, es heteropolisacárido, ¿por qué? Pues básicamente está formado por galactosa, pero aquí sería galactosa si fuera un CH2OH. Sin embargo, ahora está como acá, más fácil. Aquí, si fuera CH2OH, sería galactosa, sería el carbono 6. Pero fíjense que está oxidado ese carbono y está así. ¿Qué sucedió? Aquí alguna enzima lo oxidó, pero además, otros grupos, se recordarán que se llaman estos grupos carboxilos,
Estos grupos carboxilos también están metilados, o sea, tienen un metil, un CH3. Aquí, fíjense. Y entre más metilos tenga la pectina, es de mejor calidad. Se le llama como grado de esterificación GE. Entre más cantidad te tenga en el fruto a la hora de extraerlo, más alto se cotiza y se paga por las empresas. Por lo tanto, todo el mundo quisiera que estuviera fuertemente metilado. Aquí ponen un ejemplo. De estas 5 moléculas de ácido galacturónico, 3 están metiladas. Por lo tanto, se dice que es una pectina GE60, porque el 60% está esterificado. Es un importante ingrediente para la conserva de jaleas, mermeladas, se me había olvidado mermeladas también, etcétera, jugos. Así es que lo que tomamos, ya se van a acordar de mí, cuando tomen un jugo de mango tendrá una mínima cantidad de mango y la mayoría es pectina, ¿sí? Para que nos dé esa consistencia un poco sólida, ¿no? Aquí está lo que yo les decía, es la galactosa. Vean el carbono 6 y aquí está el ácido galacturónico. Y vean, ya está oxidado. Entonces, aquí están los enlaces peptídicos, glucosídicos. Aquí vemos cómo ya están metilados algunos grupos ácidos, ¿sí? Vemos que puede formar tipo éster o nada más puede estar como ácido péptido en donde no hay grupos metilos. Vemos que aquí va a haber enlaces glicosídicos porque galacturónico o galactosa es alfa. Entonces van a estar, a ver, este está para arriba, pero este OH era de abajo. Entonces son alfa, alfa, alfa. Beta aquí no existen, ¿sí? Por eso la pectina podemos digerirla, ¿sí? Bueno, pues, ¿sí? Me surgió una pregunta por lo de los jugos que estaba diciendo, de lo que tiene, me dijo que tenía pectina, ¿no? ¿Y eso nos hace daño, profesora? No, la pectina no hace daño. Hace más daño otras cosas. Ya lo veremos en lípidos, ya los decía yo con las grasas trans, no sé si fue en este grupo o en otro grupo. Ya lo veremos con todas las papitas fritas, todas esas cosas fritas que son tan ricas, o sea, por eso se le llama comida chatarra. Todo lo que es procesado nos hace daño. Lo bueno que ustedes viven en zonas rurales, viven en zonas no tan grandes como la Ciudad de México, menos urbanizadas. Entonces todavía nos da tiempo de ir a comer a nuestra casa, a comer comida más sana, como la que había en los tiempos prehispánicos, en nuestra cultura, ¿sí? El maíz, el frijol, el chile, la calabaza, todo eso que era más sano. Con la influencia de los españoles, pues llegaron otras alternativas, como el consumo de carne de res y de puerco. Aquí en Tenochtitlan, en nuestras culturas, se consumía la carne humana, si no lo saben. Pero no había puercos ni reses. Ya llegan los españoles y entonces ya hay el consumo de eso. Nosotros consumíamos, pues, conejos, víboras, armadillos, venados, que era parte de la fauna, ¿sí? Que bueno, todavía permanece en algunas regiones sur del país. Yo creo que están las más bellas. No quiero ofender a los del norte. Bueno, pues ya habíamos hablado de la hemicelulosa. Aquí tenemos la cadena de gilanos. Cada uno es gilosa, entonces gilanos, ¿no? Ya habíamos hablado de él. Son polisacáridos que constituyen las paredes celulares de las plantas. Aquí me faltó un punto. Forman aproximadamente una tercera parte de los carbohidratos en las partes maderosas. O sea, en las plantas maderosas o maderables son las que mayor contenido de hemicelulosa tienen, ¿sí? La celulosa. La estructura química de las hemicelulosas consiste en largas cadenas con una gran variedad de pentosas, hexosas y sus correspondientes ácidos urónicos, o sea, oxidados. Aquí no podemos verlo, pero si estuviera aquí un CH2OH, allí, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tiene 5 carbonos es una gilosa.
Pero si tuviéramos un azúcar de 6 carbonos, vamos a pensar aquí, CH2OH, se oxida y ya sabemos que forman los ácidos urónicos. Bueno, se encuentran en frutas, en tallos de plantas, en la cáscara de los granos. Aunque no son digeribles, pueden ser alimentadas por levaduras y bacterias. Los polisacáridos que producen pentosas al desdoblarse se llaman pentosanos, ¿sí? O sea, cuando rompemos estos en pequeños fragmentos, pentosanos. La gilana es un pentosano, o sea, pocas unidades de gilosa, que consiste en unidades de D-gilosa, ups, me sacó conectadas por enlaces, ya no lo vi. Lo estoy viendo a ustedes. Ya vamos a terminar. Ups, no me la suben. Ok. ¿Por qué no? A ver, aquí está, miren, aquí está la hemicelulosa. Vean, cada color es un tipo diferente de monosacárido. Aquí lo dice el texto, rhamnosa, galactosa, arabinosa, para dar arabinogalactanos. Esta es una estructura, la tomé de un libro de bioquímica. Vean sus estructuras, son ramificadas, ¿sí? Cada color es un tipo de monosacárido. Y para concluir, ¿qué cambios experimentan los frutos durante su maduración? Esto es importante. Maduración de la semilla. Caída del desprendimiento del árbol o planta madre. Perfecto. Ahí por la fitohormona etileno. Aquí está la fitohormona de la maduración. En la permeabilidad de los tejidos. En la respiración y emisión de etileno. Aquí está. En el contenido de agua. Va habiendo pérdida de agua cuando va madurando el fruto. En los carbohidratos se van ablandando por algunas enzimas esa pared celular. Los ácidos orgánicos se van generando y va cambiando el pH, se va volviendo menos ácido, porque cambia el contenido de ácidos orgánicos. Algunos compuestos nitrogenados aparecen. Por ejemplo, las enzimas que se van a encargar de degradar esa pared celular. Hay cambios de color, se deja de producir clorofila y se empiezan a producir en los cromoplastos otros metabolitos. Otros metabolitos, ¿cómo? ¿Cuáles? Antocianinas, que son las rojas, ¿sí? De las frutillas, los carotenoides de la papaya, del melón, etc. Aumenta el aroma. Eso lo van a indicar los grupos que hablen de metabolitos secundarios. Empiezan a oler más sabroso, más antojadizo, tanto las flores como los frutos. Vean, las sustancias pépticas empiezan a ablandar. Y hay el desarrollo de cera en la epidermis. ¿Para qué creen que hay el desarrollo de cera en la epidermis de los frutos? A ver, la manzana, que luego la frotamos antes de comérnoslas, no es para limpiarla. ¿Para qué creen que sea de manera natural la cera en los frutos? Para protegerla, profe. Claro, pero ¿de quién? ¿De nosotros? ¿De quién? De Insectos. De bacterias y hongos, así es. Bueno, entonces, los cambios más notorios que ocurren en la maduración, fíjense, se degrada la clorofila, o sea, ya no hay color verde. Se sintetizan carotenoides, se degradan y sintetizan otro tipo de pigmentos. Eso es en el color. En la textura, hay descomposición de protopectina a pectina. Hay la hidrólisis de almidones y grasas y hay síntesis de lignina. La lignina, ya hablarán sus compañeros, no es un carbohidrato, ¿sí? ¿Para qué será la lignina? También en defensa del fruto, para que no entren patógenos. Y el sabor, aumento de azúcares simples, es decir, los almidones se rompen, se degradan por la aparición de estas enzimas que degradan, hacen azúcares más simples, lo que da el color. Hay la disminución de ácidos grasos, decía, sube el pH y se vuelven menos ácidos los frutos. Y hay un aumento de sustancias, de la emanación de sustancias volátiles. Los frutos maduros huelen más ricos que los frutos verdes, ¿sí? Con eso, chicos, terminamos carbohidratos. Ahora, quiero hacer una propuesta. Me voy a salir de la presentación. Ahora que me quiero salir, pues ahora no se puede, ¿verdad? A ver, regreso con ustedes. Primero quiero preguntarles, ¿cómo vieron la pantalla? Porque cambié a galería. ¿Ven no, pues yo no vi
Yo no vi el listado de estudiantes ni sus fotografías y puse galería, o sea que sigue igual. No sé por qué no lo aceptó el sistema. Bueno, son las 10:12. Tengo ya hay 43 estudiantes, ya hay mayoría. Fíjense que ayer me puse a checar las listas que me han llegado de asistencias con la lista original y con los equipos. Y encontré a varias personas que no están. Quiero saber si ahorita están, porque no están en los equipos. Por ejemplo, García Abril, Hernández Salazar, Luz Areli, Jiménez Vargas Regina Anel, Macario Valenciano Jesús Antonio, Maravilla Aguirre Andrea Lisbeth. No están. Y Valdivia Vázquez Aquiles Omar. Profesora. Valdivia Vázquez Aquiles Omar sí está en unas listas y en otras no, pero no tiene equipo de laboratorio. Entonces ahí no sé qué pasa. Tampoco tiene equipo de laboratorio López Pérez Ilse. Entonces, necesitan ustedes dos agregarse a un equipo de laboratorio. Hay uno que tiene 5 personas, ahí se puede agregar, y el otro pues se agregará a donde pueda porque ya todos tienen 6. Pero estas personas, Valdivia Velázquez, repito, Maravilla Aguirre, Macario Valenciano, Jiménez Vargas, Hernández Salazar y García Abril, no han asistido a clases, no están en ningún equipo, están en la lista inicial. Entonces, si no asisten en una semana más, voy a escribir a la subdirección académica para que las des de baja en este grupo. Ahora sí, Fernando tiene la mano levantada. A ver, Fernando, ¿qué nos quieres decir? Profesora, en el caso de Abril se cambió de carrera. A ver, qué bueno que me dices, eso es excelente, ya la voy a tachar. Muchas gracias por la información, Fernando. Rafael Vidal, ¿qué me quiere decir? Jesús Antonio también se cambió de carrera, profesora. Bueno, entre menos burros dicen por ahí. Qué mala soy, ¿verdad? ¿Qué maestra tan mala tienen? Osmar, Alejandro. Sí, Osmar. Andrea Maravilla también se cambió de carrera. Ay, es una maravilla, pero se cambió de carrera. Bueno, ¿quién más? A ver, Ana Patricia, gracias por su información. Igual Hernández Salazar, Luz Areli también se cambió de carrera. Ay, qué bueno, mis alumnos son un foco de información. Emanuel. Regina Anel también se cambió de carrera. Dígame, profesora. Regina. ¿Quién es? Jiménez Vargas. Perfecto. ¿Y quién me sabe decir de Valdivia? ¿Nadie me sabe decir Valdivia Velázquez Aquiles Omar? O sea, ¿se fueron a la carrera de horticultura protegida o otra especialidad? Pues yo lo conozco, profa, pero no sé por qué no ha entrado. Me había dicho que tenía algunos detalles ahí con sus calificaciones y que lo estaba viendo, pero no sé, no me ha dicho nada más. Pues yo creo que ya perdió este semestre. Bueno, y Valdivia, pues no se sabe nada de él. Ahora, solicito que, bueno, Valdivia aparece en unas listas y en otras no tiene equipo de laboratorio. ¿Está presente ahorita? No, ahí está. López Pérez Ilse, ¿está presente? ¿Y por qué no se apunta en el equipo que falta? A ver, voy a proyectarla, la lista. ¡Qué barbaridad! Mis alumnos parecen bebés. Saben que tienen que formar parte de un equipo. Va a quedar en el equipo 6. Pero es que, a ver, entonces el nombre está incorrecto. López Pérez Ilse. Ups, híjole, pues es que sus compañeros, ayer me pasé toda la tarde. Ok, correcto, qué bueno por la aclaración ya. Ayer me pasé toda la tarde cambiando los nombres como deben de ser por apellido, porque unos me los mandaron con apellido, otros por nombre, entonces era un relajo. Y hay personas que tienen apellidos que son a veces nombres. Entonces ya no sabía yo qué era
Por ejemplo, Anacleto también es un nombre de persona en lo que se refiere al sustantivo, al primer nombre, y aquí lo tiene Emanuel como apellido. Deara igual, y así hay varios compañeros. Bueno, entonces hecha la aclaración, bueno. Otra cosa que les quiero decir y les va a encantar. Ayer que estuve trabajando con esta lista de asistencia, con la de equipos, creo que para ahorrarles el trabajo va a ser muy complicado que 18 de ustedes se pongan de acuerdo para hacer una presentación única. Única. Yo sé que ustedes no dijeron nada porque, bueno, el profesor es el que da el método de evaluación, pero también me puse en su lugar y dije, están a distancia, están vía virtual, ¿cómo le van a hacer para 18 personas integrarse y formar un equipo? Entonces se las puse más sencilla. A ver, el equipo 1, los equipos 1, 2 y 3, cada equipo va a preparar completamente el tema de aminoácidos, enzimas y proteínas. Cada equipo lo va a preparar de manera independiente. Cada presentación por equipo va a tener su sello. Es decir, vamos a tener 3 presentaciones del mismo tema. Quizás después de escuchar la tercera presentación sobre el mismo tema, pues a los compañeros se nos quede bien el tema de aminoácidos, enzimas y proteínas. Y ya no van a hacer el examen. El cuestionario de preguntas, de 20 preguntas. Ya no. Entonces, repito. Equipo 1 va a presentar aminoácidos, proteínas, enzimas. Nada más, los 6. La presentación va a ser de 40 minutos. 5 minutos cada quien va a exponer. Más fácil para que se integren los 6. El equipo 2, formado por 6, lo mismo. Va a exponer en la misma clase, si da tiempo, si no a la clase siguiente, aminoácidos, proteínas y enzimas. Ya no va a ser el cuestionario ni las preguntas. Y a la siguiente clase, el equipo 3 va a exponer el mismo tema. Lo vamos a escuchar 3 veces. Aquí les voy a decir algo que les va a gustar. Aquel equipo que exponga mejor, le voy a dar 10 por la exposición. ¿A qué se refiere mejor? Porque mejor es una palabra muy amplia. Mejor en la calidad de la presentación. Vayan apuntando, calidad. En el dominio del tema. En la actitud y seguridad para responder preguntas, en respetar los 40 minutos, ni antes ni después, en la armonía y en la calidad del material que presente, ¿no? Es decir, pues viene Yulicen y pega sus 5 transparencias o sus 5 esquemas. Viene Jesús Uriel y pega las otras 5. Entonces, unas son de carne, chile y mole, así como los tamales, ¿no? Unos de un color, otros usan otro color, otros usan moñitos, usan estrellitas en los adornos. No, yo no quiero eso. Ya se los estoy facilitando. 6 personas se pueden poner muy bien de acuerdo para revisar y presentar una excelente presentación por tema. Ya les estoy quitando el problema de compartir 18. Ya les estoy quitando el problema de hacer el cuestionario. Y los demás que vamos a estarlos escuchando, yo los voy a estar evaluando. Y los demás van a estar tomando nota. Lo van a escuchar 3 veces por diferentes espacios, diferentes opiniones, diferentes posiciones, ¿sí? Visiones también. Entonces, yo creo que va a dejar más aprendizaje que una vez por 18, ¿no? Porque va a ser un relajo. Tienen que exponer todos, porque luego hay estudiantes que nada más dicen, buenos días, vamos a presentar el equipo 1, el tema de aminoácidos, y es lo único que dice. Entonces, ese alumno, pues los demás tendrán 10, pero ese alumno no le voy a poner el 10, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Qué bueno que se lo estoy avisando, bajo advertencia no hay engaño. Los equipos 4, 5, 5 y 6, aquí lo estamos viendo, equipo 4, 5 y 6, ahí están viendo quiénes son. Lo mismo, van a exponer ácidos nucleicos, desde nucleótidos, nucleósidos, ácidos nucleicos, ARN y ADN. Ok, lo vamos a escuchar 3 veces, y va a ser lo mismo, ¿sí? 40 minutos de exposición, el equipo que exponga mejor le voy a poner 10. Que va a corresponder el 20% de la calificación final. Aprovechen ahorita que estoy espléndida.
Y los equipos 7 y 8 van a exponer metabolismo secundario. Lo vamos a escuchar 2 veces nada más. Quizás sea menos importante por ser metabolismo secundario. No lo considero así. Yo que soy, mi línea de investigación es esa, yo le daría más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que el tiempo de este semestre es más corto. Lo mismo, 40 minutos, 5 minutos cada quien para exponer y se repite. ¿Sale? ¿Qué les parece mi propuesta? ¿Está mejor? Más práctica. Silencio. Sí está mejor, profesora, pero no se van a repetir, bueno, o sea, como es el mismo tema, a lo mejor, pues no sé, se repite mucho la presentación o buscamos darle otro como enfoque, digamos, si ya vimos cómo presentaron los primeros, como cambiar o dar más información. No, porque tanto repetir, ahora sí vamos a aprender repitiendo, ¿sí? Si se les va alguna pregunta, ahí te van a tener la respuesta con los demás, ¿sí? Ellos mismos van a estar conscientes, después de escucharlo 3 veces, qué equipo presentó mejor, les pueden hacer mejores preguntas. Quizás en la misma clase presenten los 2 primeros, en la siguiente clase, el tercer equipo, ¿sí? Y quizás podamos, si da tiempo, si avanzamos bien, podemos dejar una clase nada más para retomar información, para resumir. Si no da tiempo, la dejamos así, pero ya la escucharon 3 veces. Entonces, algo se les tiene que quedar. Ahora, ¿por qué también así? Hay gente que no está entrando continuamente. Ya les mostré, se salen, entran, vuelven a salir, el sistema los saca, entran, salen. Entonces, pues cuando menos que cachen una presentación, ¿no? Ahora, a mí sí me preocupa aquellos compañeros que no tienen un sistema estable de internet. No sé cómo le van a hacer con sus demás materias. No sé cómo lo hicieron en prepa el año pasado y este año. Porque los exámenes saben que se hacen con tiempo a través de plataformas. Entonces, si un compañero tiene media hora para hacer un examen de 10 preguntas, y lo saca el sistema, cuando regrese ya no va a poder regresar su examen porque ya se cerró el sistema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando tengamos examen, yo les voy a pedir que vayan viendo a dónde podrán irse para tener un sistema más seguro. Quizás a una comunidad más cerca, un pueblito más pequeño, a casa de mi tía que tiene mejor internet, a casa de qué sé yo. ¿Sí? Ustedes saben cómo se las arreglan. Para los jóvenes no se les debe cerrar el mundo, ¿sí? Entonces tienen que ir buscando qué van a hacer o cómo le van a hacer. Y no lo digo por mi materia, lo digo por todas las demás materias. Entonces vayan pensando cómo le van a hacer para aquellos que tienen un sistema de internet muy inestable. Porque eso sí, nosotros los maestros estamos haciendo los exámenes por diversas plataformas, ya sea Teams, Forms, hay otras plataformas, hay muchas. Y entonces uno, de acuerdo a las preguntas, les da tiempo. Si son 10 preguntas, pues media hora. Si son 20 preguntas, 1 hora, 45 minutos, qué sé yo, de acuerdo a la complejidad. Entonces, uno establece las condiciones, les llega automáticamente a sus correos o a sus celulares, a sus correos, pienso que va a ser, no sé cómo está registrado aquí, correo Chapingo, yo creo. En ese momento ustedes tienen que contestar ahí el archivo que les llega por el sistema y les dan enviar y automáticamente lo regresa. Si se venció el tiempo, ya no hay manera de que suban eso y lo regresen. Ya no va a llegar al sistema. Entonces, es como si tuvieran 0 en ese examen. Entonces, se lo aviso porque luego no quiero que me diga, ay, maestra, es que a mí me cerró y que el sistema y por eso entro y salgo a clase y que, bueno. En clase no hay problema, ya vieron que he sido muy, pues muy flexible, pero en el examen, pues sí vayan pensando cómo hacerles. Y es un consejo que les doy. Ya son 10:26, los voy a dejar. Nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana en este mes de octubre que empieza.